Vamos a tener oportunidad hoy de hablar de un tema que no hemos abordado habitualmente aquí en el programa y que tiene que ver un poco con la labor que desarrollan determinadas empresas en algunos aspectos muy importantes que tienen relación incluso con la alimentación. Entonces, nos pareció oportuno convocar al líder de proyectos de Molinos Río de la Plata, al licenciado Francisco Colombati, para que él nos hable de las oportunidades en la cadena de valor de la soja, las herramientas biotecnológicas aplicadas a la industria de las commodities agroalimentarias. Así que suena pero muy ampuloso todo esto, pero bueno, a través de las palabras de Francisco vamos a tratar de clarificar conceptos que evidentemente no son tan conocidos. Mi estimado Francisco, gracias por estar. No, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, más o menos como dice el título, la idea es contarle un poquito de lo que estamos haciendo desde la cadena de valor de la producción de la soja. Como seguramente sabrá, nuestro país lidera la exportación mundial de estos commodities de harina y de aceite de soja. Sin embargo, a pesar de la importancia y la relevancia de estos commodities para nuestro país, aún el poroto de soja se sigue procesando de la misma manera que hace muchos años atrás. Es por esto que, desde mi visión como biotecnólogo, considero que la biotecnología tiene mucho que aportar a esta cadena de valor y recuperar parte de ese valor que hoy estamos desperdiciando durante el proceso. En nuestro país parecería que la biotecnología ha ingresado a las industrias semilleras, que es una parte de esta cadena de producción, es un eslabón, que es el que fundamentalmente va a desembocar en el eslabón agrícola, pero parecería que no se ha integrado a los procesos industriales. Desde Molinos nosotros hemos desarrollado dos procesos que están fuertemente vinculados con la biotecnología y que nos permiten incrementar el valor de nuestros productos. Uno de ellos es el desgomado enzimático y nos permite incrementar el rinde del aceite, ahora se los voy a detallar mejor. Y clarificar en palabras para que la gente entienda. Exactamente. Y el otro es una solución con actividad antisalmonela que hemos desarrollado en nuestro equipo para proteger la harina de soja contra salmonela. Entonces, respecto al desgomado enzimático, cuando el poroto de soja se le extrae el aceite a través de una extracción con solvente, no solo se extrae aceite, sino que también se extraen fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una naturaleza dual, es decir, pueden interaccionar con aceite y pueden interaccionar con agua. Debido a esto, el agua que se da durante el proceso, mezclada con el fosfolípido, genera una goma en el seno del aceite. Esto hace que el aceite se enturbie. La forma tradicional de quitar estas gomas es mediante el agregado de agua y una posterior separación. Pero justamente debido a que estos fosfolípidos pueden interaccionar con el aceite, cuando uno separa las gomas, arrastra aceite. Y no solo pierde aceite, sino que después tiene que prever su disposición final. Desde Molinos, en unión con otra empresa internacional productora de enzimas, hemos desarrollado el desgomado enzimático. El desgomado enzimático, ¿qué hace? Básicamente corta la molécula de fosfolípido en dos mitades. Entonces, de esta manera, el fosfolípido deja de tener una naturaleza dual, y se separa en dos componentes de una naturaleza única. Es decir, no puede interaccionar más con el agua y el aceite, o interacciona con el agua o interacciona con el aceite. Esto nos permite que cuando separamos las gomas del aceite postprocesamiento con la enzima, tengamos muchísima menor merma que cuando lo hacemos sin la enzima. Desde su implementación hasta la fecha, Molinos recuperó unas 50.000 toneladas de aceite. No hace falta profundizar en la magnitud de este número, pero sí por ahí es importante comentar que en una industria que está sometida a retenciones, una parte de esas 50.000 toneladas vuelven hacia el fisco. En este caso, esto representa 15 millones de dólares.
Y no es un dato menor que el instituto donde yo me formé costó aproximadamente, el instituto donde yo realicé mi doctorado, $1,5 millones. Es decir, que solo con la implementación de este proceso podríamos inaugurar 10 institutos más en el país. Ahora, yo te escucho atentamente y vamos a seguir clarificando conceptos, pero ¿cómo se traduce esto para la gente? O sea, ¿cómo llega todo esto que ustedes están trabajando y que puedan llegar a lograr alcanzar los objetivos que se proponen? ¿Cómo llega a la gente en definitiva? Molinos particularmente es una industria que deriva toda su producción a alimentación animal. Evidentemente, tener mayor producción de alimentación animal va a permitir incrementar la producción de alimentos que luego se van a traducir en alimentar más población. Gente, claro. Ese es el vínculo más concreto y más directo que existe. Y fundamentalmente, teniendo en cuenta esta inquietud de elaborar este tipo de proyectos y tratar de clarificar, modernizar, etcétera, ¿cómo lo aplicamos esto teniendo en cuenta que somos los mayores exportadores de soja y que prácticamente el mayor porcentaje se va del país? ¿Cómo se llega a aplicar esto como para que se pueda aprovechar? Sin dudas, hay que ser osado, hay que trabajar, hay que investigar y hay que desarrollar. Creo que ahí es donde hay una gran oportunidad en nuestro país. Hay que empezar a desarrollar nuevos procesos biotecnológicos que se acoplen a esta cadena y que permitan capturar todo el valor que hay en ella. Bueno, en función de todo esto que estamos hablando y dado lo que están desarrollando, la investigación, estos proyectos, teniendo en cuenta la exportación que realizamos, el alto porcentaje, que prácticamente el 95% sale del país, ¿no sería beneficioso a lo mejor retener una parte de eso como para poder aplicar y volcar todo esto al país? ¿O los intereses económicos impiden que esto pueda realizarse? No, yo creo que más que una diferencia en intereses económicos, no hay un mercado capaz de absorber toda la producción argentina, tanto de harina como de aceite de soja. Entonces, si no hay mercado, no hay forma de comercializar un volumen tan grande. Las 30 millones de toneladas de harina de soja que se producen anualmente no se pueden absorber internamente. ¿Pero eso porque una idiosincrasia del pueblo impide que se desarrolle el asunto del consumo o porque efectivamente brinda más posibilidades en el mundo que ya están compenetrados de ese valor? Es un tema interesante. Yo creo que no es una idiosincrasia del pueblo. Creo que en concreto no hay productos que que atraigan a los consumidores, no hay productos de soja que atraigan a los consumidores a las góndolas. Entonces esto acota un montón el tamaño del mercado. Simplemente creo que es eso. Bueno, sigamos un poco entonces con el desarrollo de estos proyectos que son tan trascendentes. ¿Y cómo nos podemos comparar con el mundo en todo esto? Bueno, respecto al desgomado enzimático, nosotros fuimos los primeros en implementarlo a nivel mundial. Sin dudas hoy existen otras industrias que ya lo han ido incorporando, pero fuimos los pioneros. De hecho, la empresa que vende la enzima, gran parte de su portfolio lo ha desarrollado con nosotros. Correcto. ¿Y qué otros aspectos están viendo ustedes que pueden mejorarse y que de algún modo podría beneficiar a las empresas, ¿no? Bueno, el otro aspecto diferencial nuestro fue el desarrollo de esta solución con actividad antisalmonela. Para comercializar la harina de soja, uno de los parámetros contractuales existentes es la ausencia de salmonela. Correcto. La salmonela se transmite mediante insectos y animales, y en los complejos industriales de molienda de soja es imposible, por el tamaño que tienen los complejos, cerrar el acceso a estos animales. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar una mezcla de 6 fermentos
mezclarlos en proporciones definidas y asperjarlos sobre la totalidad de la harina producida, y de esta manera impedimos que la salmonela se propague en la harina y que cuando, llegado el caso, esta harina se contamine con salmonela, la salmonela subsista menor cantidad de tiempo una vez protegida con nuestra solución. Cada vez van a aparecer nuevas variedades de soja que van a acompañar la necesidad del mercado y obviamente las necesidades industriales. En esto me refiero a variedades de soja no solo que tengan ni mayor productividad ni mayor tolerancia a estreses, sino también variedades de soja que tengan aceites especiales en su semilla o quizás proteínas especiales. Dentro de la cadena industrial de la soja, de los eslabones industriales, considero que hay mucho para aprovechar. Se desperdician una cantidad enorme de residuos que se generan y la forma de utilizarlo es una forma muy precaria. O sea, no se desperdicia nada en realidad, pero la forma de utilizarlo es muy precaria. Y de la misma manera creo que el próximo paso biotecnológico es convertir la biodisponibilidad de la proteína que existe en esta harina para mejorar la conversión de harina en carne animal. Mi estimado Francisco Colombati, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la Realmente invitación. hemos clarificado algunos conceptos que ni nosotros mismos ni el común de la gente sabía que podían existir. Bueno, Así que gracias por estar. No, muchas gracias, doctor. Hasta cualquier momento.